¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente en ESPC con otro podcast de la Interview. En esta oportunidad nos acompaña la doctora María Alejandra Taborda, ¿cierto? Así es. Desde la Universidad de Córdoba estamos acá hablando sobre varias cosas que son importantes y tienen que ver con la paz y su relación con la academia y cómo se implementaría desde la academia todo esto del fenómeno de la paz a propósito de las situaciones que se han vivido en Colombia. Con el saludo de bienvenida a nuestro podcast. Profe, agradable estar aquí con usted. Qué lindo, gracias, Emil. Bueno, esa pregunta que tú me haces tiene que ver con la idea que tenemos de crear la Cátedra de Paz para la Universidad de Córdoba, en un buen momento además. Es una cátedra que nos la hemos soñado ya desde hace un tiempito, una cátedra que sea una electiva para toda la universidad, que los estudiantes indistintivamente del programa que estén en este momento transitando puedan acceder a esta cátedra. ¿Por qué se tiene que enseñar la paz cuando probablemente nosotros tendríamos que ser gente de paz desde cuando nacemos? ¿Por qué? Es una cultura de paz. Lo que nosotros tenemos que trabajar es por una cultura de paz y efectivamente no es una cátedra lo que nos da una cultura de paz, pero la cátedra de paz nos permite reflexiones profundas sobre las condiciones en las que este país está y la condición en la que este país comienza a transitar hacia la idea de una paz total, pero además también pensarnos como institución en el territorio y en lo que la institución le puede dar al territorio en términos del tema de paz. ¿No se supone, obviamente, que inherentemente en el proceso académico de formación integral ya eso viene, pues viene dentro del propósito misional de la universidad? ¿Por qué paralelamente? ¿Por qué necesitamos nosotros ese trabajo decidido en tanto que se implemente la Cátedra de la Paz? Mira que estaba leyendo ayer unos estadísticos y nos dicen que Colombia es el tercer país con mayor bullying en América Latina y tal vez de lo que está midiendo la prueba PISA de los más altos del mundo. O sea, en la práctica real nosotros tenemos una sociedad con unas tensiones muy altas de violencia y efectivamente no es una cátedra, pero eso también es un proceso curricular. Y en un proceso curricular se necesita una cátedra que pueda ayudar a hacer la transversalización del tema en la universidad, pero eso no lo hemos hecho. Nosotros como colectivo en esta universidad, colectivamente no nos hemos sentado a hablar sobre el tema. Entonces esta es prácticamente una iniciativa o por lo menos la punta de lanza de todo el proceso, podría decirse. Pero ya tenemos una experiencia acumulada. Nosotros hicimos un trabajo con la universidad en el sur de Córdoba, con una alianza que realizamos con varias organizaciones y trabajamos como con 60 o 70 maestros el tema de Cátedra de Paz. Lo hicimos como por 3 años y aprendimos algunas cosas, que efectivamente no es una cátedra, pero sí la sensibilización a las instituciones educativas y a los maestros, bajaban la violencia en los colegios y colocaban a los maestros en otra dimensión diferente en relación al oficio de ser maestro y a lo que ese oficio le permitía al territorio. Esa experiencia, pues vamos a ver cómo nos puede servir para esta nueva empresa que vamos a realizar. A propósito, me enteré que usted ha sido condecorada, señor, háblenos, porque ese trabajo también de lideresa en la gestión por la paz es impresionante lograr, y usted es una persona que de todas maneras no vivió esa Córdoba que en las décadas en las cuales sufrimos con mayor arraigo, con más fuerza, con más vehemencia esa violencia. Usted no la vivió, pero de pronto la ha significado y le ha dado el valor, y la felicito por ese premio que acaba de obtener. Bueno, no estuve en Córdoba, pero mira que cuando estaba haciendo el doctorado yo revisé como 5.000 documentos dentro de la base documental que me tocó revisar. Recogí la revista Semana de los años 90, de casi 2 o 3 años, y cuando revisé esa revista Semana me pregunté, Dios santo, ¿dónde estuve en esa época? ¿Qué le pasó al país? ¿Y yo qué estaba haciendo? Es una pregunta que muchos nos estamos haciendo en este momento. Éramos parte del conflicto, lo sentíamos y lo vivíamos, pero no éramos tan conscientes de lo que implicaba.
Ahora entonces en este momento pues estamos haciendo con mi semillero de investigación unos trabajos muy interesantes en territorio. En este momento acabamos de consultar la persona 1000 de la política pública de derechos humanos que se está haciendo y esa política es muy importante porque no la tiene el municipio. Esa política y ese trabajo con las comunidades nos permitió entonces ser reconocida como una de las líderes importantes de los procesos de paz aquí en la ciudad de Montería. Pero creo que más que mi reconocimiento es el reconocimiento al trabajo de mis estudiantes. Creo que ellos son los que están haciendo el trabajo importante. Recuérdenos el nombre del semillero. El semillero es el Semillero de Derechos Humanos y de Memoria Histórica. Señor, entonces, que la Cátedra de la Paz funcione, evolucione y que se aplique y que la asimilemos porque es constitucional, es una ley, entre otras cosas. Pero sí, de todas maneras, no puede ser tan solo un ejercicio de normatividad, es un ejercicio de conciencia histórica y de necesidad institucional. Gracias entonces por estar con nosotros en este podcast de la Interview. Yo soy ESPC y continuamos con más protagonistas aquí en ESPC. Y a propósito del podcast que estamos desarrollando sobre la Cátedra de la Paz de la Universidad de Córdoba, recientemente aquí en el Departamento de Sociales tuvo un conversatorio el doctor Amaranto Daniels Puello, director del Instituto Internacional del Caribe. Aquí lo tenemos en nuestro podcast, agradeciendo su asistencia y la invitación que le hicimos para que estuviera con nosotros hoy. Saludo cordial. ¿Y qué es todo esto de lo que usted preside? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es la forma académica y de proyección que tiene en nuestro territorio? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a compartir en este podcast. El Instituto Internacional del Caribe de Cartagena es un centro de investigación que, como su nombre lo dice, se orienta a investigar, generar conocimiento sobre todo lo concerniente a la relación histórica, social, cultural, económica y política del Caribe colombiano con el Gran Caribe, ¿verdad? Y en ese marco el instituto ha venido desarrollando varias líneas de investigación. Una de ellas es una línea sobre conflicto, derechos humanos y violencia, y otra sobre desarrollo territorial en el Caribe colombiano. En ese marco, en ese contexto, tenemos una alianza con la Universidad de Córdoba a través de un convenio en donde por los próximos 3 años vamos a desarrollar seminarios, talleres, coloquios, y empezando por ese conversatorio que tuvimos sobre paz total y el Caribe colombiano en el día de ayer, además de desarrollar proyectos de investigación conjuntos. Entonces digamos de que es una apuesta entre 2 universidades del Caribe, universidades hermanas públicas, que el único propósito de esta articulación de este convenio es generar conocimiento e intentar dar respuesta desde nuestras investigaciones a los problemas tan complejos que tiene el Caribe colombiano. ¿Dónde radica la complejidad para encontrar la paz, siendo que el hombre aprendió a ser humano y a ser persona y obviamente no nace conociendo la violencia o la paz, así como conceptos? Bueno, en primer lugar, un país como el nuestro, una sociedad tan compleja, desigual, desarticulada étnicamente, racialmente, como el país y el Caribe colombiano, y de lo cual no escapa Montería y Córdoba, tiene múltiples conflictos. Y esos conflictos pueden ser políticos, la diferencia entre grupos. Usted observa que ahora para las elecciones de octubre, los grupos se pelean a muerte el manejo de la ciudad, del departamento, de cada municipio, por los intereses que hay alrededor del presupuesto y de adelantar obras. En la parte social sucede igual, en la parte cultural, la discriminación a ciertos procesos de poblaciones como los indígenas, los afro y demás. Entonces, ese cúmulo de conflictos, cuando una sociedad no está lo suficientemente educada para manejar conflictos y diferencias, desde la argumentación dialógica, desde buscar unos consensos mínimos, termina acudiendo a la imposición del más fuerte, de la violencia. Y por eso es que en Colombia, en el Caribe, en Córdoba, hemos tenido múltiples violencias que se van reproduciendo, porque el Estado colombiano o el Estado territorial, llámese Departamento de Córdoba, llámese municipio de Montería, realmente no ha logrado desarrollar instituciones sólidas, fuertes, que permitan esa interacción entre los seres humanos, los diferentes grupos, en el marco de las diferencias, sin acudir a la violencia. Bueno, ¿cómo la academia o desde la academia podemos entrar a fortalecer esas fallas dentro de los procesos de consolidación de una La academia tiene
sin lugar a duda, unos compromisos que no ha cumplido en cuanto a lograr hacer una sociedad más educada, más asertiva y más proclive a dirimir las diferencias a través del diálogo. Un primer punto que la academia tiene que contribuir es a partir de una educación para la convivencia y la paz. Y esa educación parte del principio de Durkheim, en donde en una sociedad donde hay seres humanos, las prácticas sociales, los códigos de conducta que hay allí, a través de la educación deben hacer una persona más humana, más accesible a dirimir los conflictos. Y eso implica un ser humano que está en capacidad de discernir y de entender las posiciones del otro. Por ahí empezamos la educación para la paz y para la convivencia, entender que un afro, un indígena, un mestizo, un blanco que no existe puro, tienen la capacidad de convivir y compartir un territorio, un espacio, desde sus prácticas sociales y desde cómo entender al otro, sobre un eje transversal, el respeto y la vigencia de los derechos humanos. ¿Cómo se logra todo ese proyecto cuando lo que se quiere también es que significar la otredad, pero respetándola sin incidir en ella, o respetándola mezclándonos con ella? Porque cuando llegamos a una mezcla, el mestizaje también lleva normas que yo traslado a aquella regla y automáticamente, o lo paradójico, aquello también, la otredad entra en una suerte de conflicto. ¿Cómo se entiende desde la otredad esa pluralidad? Hay que entender la pluralidad desde cómo nos ubicamos en el territorio, en una ciudad, cómo ubicamos nuestros valores, nuestros principios y cómo hay unas reglas de conducta en una sociedad desde la defensa de los derechos humanos que te permitan a ti entender que mientras que para un indígena o para los afro el territorio es la Pachamama, es la sostenibilidad de la vida, para un empresario es la explotación del uso del suelo para generar riqueza y empleo. Entonces, en la medida en que hay unos mínimos de consenso sobre cómo explotar el territorio, cómo acercarse al territorio, que ese territorio sea seguro, no en el término de la seguridad ciudadana, sino que el uso del territorio no permita lo que hoy en día es el grave problema que enfrenta la humanidad, que es el cambio climático. Mientras no entendamos eso, pero eso tiene un resorte que es la educación. Y la educación nos permite ser más humanos, como decía, y por eso regreso a Durkheim. Mientras la educación no logre eso, difícilmente logramos esa pluralidad. Y lo segundo es que tiene que haber un Estado en donde el imperio de la ley sea igual para todos y todas las que allí estamos. No una ley para los que viven en el estrato 7 y una ley diferente para el que vive en el estrato 1. Entonces tenemos dos cosas: educación, el imperio de la ley y la capacidad de entender al otro de los derechos humanos. Y lo último que de pronto es cómo entender el poder dentro de la diferencia, porque de todas maneras sí necesitamos que haya administración, pero la gente confunde lo que es el poder con opresión, por decirlo así. Porque no hemos tenido en Colombia, no hemos logrado consolidar instituciones sólidas, fuertes, que nos digan, por ejemplo, el tema de los derechos de propiedad sobre la tierra, el tema de la participación política. Mientras no logremos esas instituciones, no tenemos confianza en el otro. Y al no tener confianza, esa relación de poder se vuelve opresión, se vuelve agresiva contra aquellos que de una u otra manera preservan un statu quo y aquellos que pretenden emerger hacia ese estatus y romper ese statu quo. Ahí está la diferencia. Y dentro del convenio con la Universidad de Córdoba, ¿en qué punto estamos ya? Ya el convenio va a arrancar, ya hemos arrancado, ya en la parte académica hay ya pasantías entre estudiantes allá acá, de profesores, direcciones de tesis. Ahora vamos a arrancar en fortalecer a la universidad en el tema de la Cátedra de la Paz. Vamos a hacer investigaciones conjuntas sobre las prácticas de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Córdoba. Vamos a avanzar hacia traer la maestría en desarrollo territorial y gestión pública acá a Córdoba para generar ese capital humano, y eso es simplemente un gana-gana entre ambas instituciones y para la región. Gracias por estar con nosotros aquí en la interview. Gracias a ustedes. Y continuando con este podcast acá, otro de los invitados en este episodio es Juan Carlos Ramos, es el jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Juan Carlos, y se está trabajando duro con la significación desde la historia, de las vivencias que han hecho de repente que nosotros nos convirtamos en un laboratorio, primero de guerra, pero que ahora, obviamente, está tratando de implementar la paz. Hemos sido laboratorio de violencia, no por gusto nuestro, pero ahora queremos ser un laboratorio que fortalezca la convivencia y la paz desde la academia.
Bueno, gracias Emil por este espacio. La verdad que la universidad ha pasado y ha vivido por diferentes episodios, ¿verdad? Del punto de vista histórico, del punto de vista académico. Y esos diferentes episodios marcan, digamos, unas notas agradables de la universidad y otras notas desagradables. Nosotros consideramos que como universidad, como ente generador, que hemos sido críticos frente a las realidades territoriales, pues como universidad pública tenemos esa labor de dar a conocer y estudiar todo lo que sucede en el territorio, el tema de los derechos humanos, el tema del desplazamiento, la violencia urbana, la violencia rural. Son temas que de una u otra forma deben ser tocados desde la academia y deben ser tocados desde los grupos de investigación. Y bueno, eso hizo que la universidad también viviera un episodio negro, ¿verdad?, de violencia interna. Y yo creo que esa violencia interna también marcó una diferencia en la forma como se estructuró la universidad en sus estudios, en su trabajo, en su estructura organizacional. Y yo creo que ese es un episodio que no se puede olvidar y por ello hay que generar como esa pedagogía, ¿verdad? Y más que la universidad es objeto de reparación y tenemos ese compromiso, reconstruir la historia, reconstruir la memoria para la no repetición. ¿Cómo está haciendo la academia para hacer ese proceso de reconstrucción y reparación? ¿Le falta algo? ¿Ha fallado en algo en ese proceso la universidad? Bueno, la universidad ha sido, digamos, esto es un proyecto como cíclico en el cual se han desarrollado actividades que son relevantes. El Departamento de Ciencias Sociales, digamos, generó el informe para la Comisión de la Verdad con estudiantes y profesores. Ese informe, digamos, recoge un poco el sentir de lo que fue el conflicto en Córdoba y lo que fue el conflicto en la Universidad de Córdoba. Esta experiencia también ha permitido consolidar un grupo de investigación, Sociedad, Imaginario y Comunicación, un semillero de investigación en derechos humanos y este es un trabajo, digamos, que ha sido continuo en el tiempo y el espacio. Ese trabajo también nos permite como retroalimentar y proponer alternativas, en este caso un proyecto interesante como la Cátedra por la Paz y la Cátedra de la Memoria Histórica y el Observatorio de la Paz y el Observatorio de los Derechos Humanos, Memoria Histórica. Entonces, conjugando esos dos elementos es como un subproducto que se genera de esta experiencia acumulada. Sabemos que este proyecto de la Cátedra de la Paz en Colombia ya está desde hace ratito, pero ¿por qué la universidad se tardó en la implementación de esta cátedra en todas? La idea es que sea en todas las carreras. Bueno, fíjate que esa es una cátedra cuando cuando se analiza lo que propone la 1743 del 2017, el Ministerio de Educación lo propone para la educación media, ¿verdad? La institución educativa. Es decir, ese es como un modelo, es como un referente. Y eso tiene de pronto una impregnación en el currículo escolar, es decir, las instituciones escolares deben implementar como un proyecto transversal para hablar de la pedagogía de la paz y los derechos humanos. Esa es una experiencia significativa porque fíjate, con varios profesores, especialmente la profesora Taborda y su grupo de investigación, su semillero, hemos intervenido y hemos apoyado en el sur de Córdoba, en los municipios PEDET, el acompañamiento para la implementación de esta cátedra. Entonces, estamos mirando es cómo eso lo llevamos al currículo institucional universitario, porque, digamos, eso es parte de la historia de la universidad, eso es parte de la memoria, y fíjate, es algo que se vuelve simbólico y que no se puede volver a repetir. Entonces, ese es el sentido, hablar de una pedagogía para la convivencia. Y eso también involucra, los tres actores importantes, trabajadores, estudiantes y profesores, como para generar ese diálogo, esa interacción en entender lo que sucedió en la universidad, por qué sucedió, qué impacto tuvo y cómo podemos hacer para que ese tipo de historias no se vuelvan a repetir. El ejercicio de enseñar la paz, ¿por qué en un país como Colombia la paz debería ser algo que es inherente en el ser humano, ¿cierto? Fíjate, Emil, cuando uno comienza, esa pregunta tiene también un razonamiento histórico, lo que ha sido la historia política, la historia social, la historia cultural de Colombia.
desde el proceso de independencia, Santander, Bolívar, la configuración de los movimientos políticos, liberales, conservadores, el Frente Nacional. Fíjate, hay toda una historia que nos habla de que siempre hay la confrontación, siempre hay como esa dialéctica, esas contradicciones político-económicas, dos formas de entender el mundo, la sociedad. Y la paz va precisamente a hablar de convivencia, ¿verdad? Habla de entendimiento y no de violencia. Entonces hay que hablar de una forma académica de entender las diferencias desde el punto de vista político, del punto de vista social, del punto de vista económico, y que aquí en Córdoba lo vemos. Aquí es una sociedad fragmentada, una sociedad que hay mucha pobreza, hay mucha marginalidad. Hay una concentración de la tierra en pocas manos, hay campesinos que no tienen dónde cultivar. Entonces esa es una realidad en la cual nosotros tenemos que entender, hacer lectura, lo que pasa en el territorio, lo que pasa en el área urbana. Fíjate, lo público está privatizado. Fíjate que el problema de la salud, cuando nosotros nos enfermamos entendemos que no son derechos que tiene la sociedad de accesibilidad. Entonces, cuando vamos a acudir a los servicios médicos, entonces entendemos que una cita médica es en 4 meses, o no hay contratos de salud, o la red hospitalaria pública no funciona. Entonces, ahí sí entendemos que hay un problema de fondo. O cuando nuestros hijos terminan la universidad, no hay fuentes de empleo, entonces entendemos por qué la juventud está frustrada en que el Estado no construye políticas precisamente para generar condiciones para que la juventud se desarrolle. O cuando el campesino quiere sacar sus productos y encuentra las vías en mal estado, porque entonces las vías no sirven, ¿verdad? O cuando nuestros jóvenes no tienen espacios públicos precisamente para el deporte, para la recreación, entonces ahí sí entendemos que hay problemas estructurales sobre los cuales entonces se generan conflictos, desde el ámbito familiar, desde el ámbito local o del ámbito territorial. El compromiso desde la academia es bastante, valga la expresión, comprometedor. El compromiso es muy fuerte, es de una tendencia a ir reforzando desde la academia el significado de la comprensión de la convivencia, más bien, de la comprensión de la convivencia, de entender la otredad. Y esa pluralidad que tenemos es probable que, yo le estaba diciendo a nuestro invitado anterior, que nos lleve a una paradoja. ¿Cómo yo aceptar una diferencia y convivir dentro de la diferencia, cierto? Y convivir y vivir en la diferencia, tratando de no intervenir en el otro, pero de todas maneras viviendo con él. Quizás eso es lo que tenemos que aprender. Fíjate, la historia de los disensos y los consensos, ¿verdad? Los argumentos, como también no imponen, de pronto generan entendimiento en el diálogo. Fíjate que el diálogo nos permite tener posiciones, pero al mismo tiempo tener la capacidad de razonar y entender esas diferencias. Pero fíjate, Emil, que a veces también es cómo eso se lleva a la base, cómo eso se lleva a la juventud, incluso cómo se lleva a la clase dirigente, porque en última los problemas estructurales no son, la sociedad quisiera buscar soluciones, entonces ahí también aparecen otros actores que también deben aportar. Entonces claro, esto es una construcción colectiva, y entonces uno se pregunta, ¿qué hace la alcaldía? ¿Qué hace la gobernación? ¿Qué hace el Estado? Y fíjate, si hablamos en ese diálogo en conjunto, quizás hay cosas que se pueden solucionar o se pueden aportar a corto, mediano y largo plazo. La historia de otros países europeos, los tigres asiáticos, ¿verdad? Países del cono sur, Norteamérica, Centroamérica, también incluso lo que ha sucedido en el conflicto en África, son elementos que nos permiten decir, vea, aquí hay cosas como para estructurar, estudiar, y se necesita de la colaboración de toda una sociedad, políticos, empresarios, academia, jóvenes, campesinos. Entonces este es un diálogo de actores sobre los cuales nosotros podemos trabajar y construir políticas, ¿verdad? Programas de desarrollo, nuevos escenarios para hablar de una sociedad en paz, en la convivencia y en el diálogo armónico. Bueno, y aquí entonces ya con el Instituto del Caribe, pues ya ustedes están avanzando como para fortalecer ese proceso aquí en la universidad. Bien, sí, fíjate que un convenio que involucra 3 ejes fundamentales: la capacitación, la investigación, el intercambio entre docentes, entre estudiantes, con el objetivo de, encontrar esos elementos que son como
importante desde el punto de vista institucional, cómo la cooperación interinstitucional permite fortalecer el desarrollo, digamos, para mejorar la realidad y lo que puede hacer la universidad desde una maestría, qué tipo de investigación, qué tipo de estudio, qué tipo de aportes podemos hacer. Entonces la maestría en ciencias sociales encuentra en el Instituto Internacional de Estudios del Caribe un aliado para hablar de una investigación en el territorio, una investigación para la paz, una investigación para los derechos humanos, una investigación para el fortalecimiento de la memoria histórica, ¿verdad? Entonces hay puntos que convergen y que permiten hablar de que son alianzas interesantes y que van en beneficio del territorio cordobés y del Caribe colombiano. Juan, bueno, que buen viento y buena mar en esto que están iniciando y que están potenciando, que han estado trabajando. Gracias por estar con nosotros aquí en ESPC, en el podcast La Interview. No, Emil, a ti muchas gracias. Yo sé que este tipo de actividades deben ser conocidas, deben ser identificadas por la sociedad que hacemos desde la universidad. Y bueno, estos son escenarios emergentes, estas podcasts pues van a la gente y yo creo que también se lleva el mensaje, qué se hace desde la universidad, cómo se hace, para qué se hace y cómo en conjunto podemos trabajar. Así es, amigos, aquí en ESPC estuvimos en la Universidad de Córdoba hablando sobre cómo reencontrarnos y cómo mejorar la convivencia en nuestro territorio. Yo soy Emil Segundo Pérez Chica y ese es el podcast La Interview de ESPC.